Continuación del Santo Evangelio según San Juan. Aquel mismo día, primero de la semana, siendo ya tarde y estando cerradas las puertas de la casa, en donde se hallaban juntos los discípulos por miedo a los judíos, llegó Jesús y púsose en medio y les dijo: la paz sea con vosotros. Esto dicho, mostróles manos y costado. Los discípulos llenáronse de gozo viendo al Señor. Díjoles de nuevo: la paz sea con vosotros. Como el Padre me envió, así también yo os envío. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A los que perdonareis sus pecados les son perdonados, y a los que se los retuviereis les son retenidos. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando llegó Jesús. Dijéronle pues los otros discípulos: hemos visto al Señor. Mas él les dijo: si no viere en sus manos la hendidura de los clavos, y metiere mi dedo en los agujeros de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Pasados 8 días estaban otra vez sus discípulos dentro, y Tomás con ellos. Llegó Jesús, cerradas las puertas, y púsose en medio y les dijo: la paz sea con vosotros. Luego dice a Tomás: mete aquí tu dedo y mira mis manos, y trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino fiel. Respondió Tomás y le dijo: Señor mío y Dios mío. Díjole Jesús: porque me has visto, Tomás, has creído. Bienaventurados los que sin ver creyeron. Otros muchos milagros hizo Jesús ante sus discípulos que no están escritos en este libro, mas estos han sido escritos para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y creyéndolo tengáis vida en su nombre. Pueden tomar asiento. La epístola está tomada del apóstol San Juan. Carísimos, todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que vence al mundo, vuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino quien cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es el que vino por medio del agua y de la sangre, no por el agua solo, sino por el agua y la sangre. Y el Espíritu es quien testifica que Cristo es la verdad, porque 3 son los que en el cielo dan testimonio: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos 3 son una misma cosa. Y 3 son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos 3 son una misma cosa. Si aceptamos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Pues este es el testimonio de Dios, que es mayor, el que ha dado en favor de su Hijo. Quien cree en el Hijo de Dios tiene en sí el testimonio de Dios. Del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. La misa de hoy se llama de Quasimodo, o también Domingo Inalvis. Inalvis significa de blanco, porque así se vestían los neófitos que se habían bautizado la vigilia de Pascua, después de la bendición del fuego que hicimos la semana pasada, el sábado a la noche. En las iglesias donde hay pila bautismal se hace el agua bautismal, que se hace con los óleos que recién se han consagrado el día jueves santo por el obispo, y se hace el agua bautismal que va a servir para... Antiguamente las ceremonias eran bien largas, se hacía la fuente bautismal y después se hacía el bautizo de todos los que se venían preparando durante la Cuaresma, y así entraban en el cuerpo místico de nuestro Señor Jesucristo, que es la Iglesia, bautizándose en la vigilia de Pascua. Y esos que se bautizaban esa noche se vestían de blanco desde esa noche hasta el día de hoy. Pasaban 8 días vestidos de blanco en símbolo de cómo había quedado el alma. Se recuerdan en el momento después del bautismo, inmediatamente el sacerdote nos impuso una vestidura blanca sobre nuestra cabeza, diciéndonos: recibe la vestidura blanca, que conserves inmaculada ante el tribunal de nuestro Señor Jesucristo, para que tengas vida eterna. El bautismo entonces es el primero y más principal de todos los sacramentos. Con él
Se puede decir que es la puerta de entrada a los otros sacramentos. Quien no ha recibido el sacramento del bautismo no puede recibir con fruto ninguno otro. Es por eso que la Iglesia nos enseña la facilidad con que se puede dar el bautismo, que en caso de necesidad cualquier hombre o mujer puede bautizar con agua natural, que es muy fácil de encontrar en cualquier parte, y en caso de necesidad, siempre en caso de accidente, en caso de urgencia, cualquiera puede hacerlo, y es mientras se derrama esa agua natural sobre la cabeza del niño que está sin bautizar, se le dice el nombre, por supuesto, y mientras el agua corre sobre la cabeza, se le dice: yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ese es el mandamiento que le da nuestro Señor Jesucristo a los apóstoles al final del Evangelio de San Mateo: ir por el mundo universo predicando el Evangelio, bautizando a las gentes en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Aquel que creyere se salvará, y el que no creyere se condenará. Estamos continuamente leyendo en el Santo Evangelio, en las epístolas, la importancia de creer en nuestro Señor Jesucristo. En el Evangelio hoy se nos narra la anécdota de Santo Tomás, que no estaba presente cuando se apareció Jesús después de su resurrección. Y a pesar de que todos los apóstoles, todos los demás discípulos que lo habían visto y le contaron: hemos visto al Señor, él dijo: yo, si no lo veo con mis propios ojos, no lo voy a creer. Si no meto mis manos en sus llagas, no voy a creer. Entonces nuestro Señor Jesucristo se aparece nuevamente, y estaba ahí Santo Tomás. Y le dice: mete tus manos, tus dedos en mis llagas y tu mano en mi costado, y no seas incrédulo, sino fiel. Todo el tiempo, entonces, nuestro Señor Jesucristo nos está insistiendo a través del Evangelio, la Iglesia a través de su magisterio: creer en Jesús, pero en Jesús todo su magisterio, todo su Evangelio, todo lo que Él nos enseñó, porque Él es la verdad. Él nos dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces debemos creer en Él completamente. Todo lo que Él es, todo lo que Él nos enseñó, todo lo que Él instituyó, todo lo que Él predijo, y a través también de lo que Él fundó, que es la Santa Madre Iglesia Católica y Apostólica Romana. No hay otra verdad. En las otras religiones podemos encontrar partes de verdad, pero siempre mezcladas con mentira. Entonces vayamos a lo seguro. ¿Qué es lo seguro? Jesús. Pero Jesús entero, Jesús completo, no un Jesús, no un Cristo deforme, como lo predican los protestantes, los que se llaman mal llamados cristianos, porque en realidad no son seguidores de Cristo nuestro Señor. Porque para seguir a Cristo nuestro Señor, para ser cristiano, hay que ser del todo. No se puede ser un poquito sí y un poquito no. Es estar con Él o estar en contra de Él. Y eso es lo que Él mismo dijo: el que está conmigo, el que no está conmigo está contra mí, y el que no junta conmigo desparrama. Entonces, seamos realmente creyentes de nuestro Señor Jesucristo, no seamos incrédulos, no tengamos esa reconvención, ese reto que le pega a nuestro Señor Jesucristo a Santo Tomás, que le dice: aquí me tienes, mete tus dedos en mis llagas, y no seas incrédulo, sino fiel. Y esa es la importancia del bautismo. En el bautismo, cuando el sacerdote nos echa el agua, nos lava el pecado original, y a través del sacramento del bautismo se nos infunde la fe, que es esa virtud del creer aquello que Dios nos ha dicho. Y todo completo, porque Dios es la verdad. Dios no se puede engañar. Dios no nos puede engañar tampoco. Entonces, es esa seguridad que tenemos nosotros los católicos de decir: esto es verdad, y no hay quien nos pueda contradecir. Y si nos contradicen, sí, lo harán, pero sin verdad. La verdad es única, y esa verdad es Dios, nuestro Señor Jesucristo, segunda persona de la Santísima Trinidad. Mi paz os dejo, mi paz os doy. ¿Qué otra paz sino la tranquilidad de que uno está en la verdad, de que uno tiene la paz con Dios, la paz de la conciencia, la paz de la tranquilidad de decir: estoy en la verdad? Y Dios me da precisamente ese sacramento que es el del bautismo, y después
Muchos expositores también hablan del último chorrito de agua que sale del costado de Cristo nuestro Señor cuando viene Longinos y lo atraviesa con la lanza, que sale del costado de Cristo nuestro Señor, sale un chorrito de agua y un poquito de sangre. Y dice, en el agua está representado el santo bautismo. Y en ese chorrito de sangre están representados los otros sacramentos. Porque podemos decir que como un solo, alrededor del cual giran todos los demás, es el sacramento de la Eucaristía, en donde está Jesús, con su cuerpo, con su sangre, con su alma y su divinidad, al cual recibimos nosotros en la Santa Comunión. Pero si no hubiéramos sido bautizados, no podríamos recibir ese sacramento de la Eucaristía. Por eso, en cuanto primero es más importante el bautismo, pero en cuanto mayor es el sacramento de la Eucaristía, porque ahí está Jesús, y Jesús es Dios. Cuando recibimos la hostia estamos recibiendo a Jesús, y Jesús es Dios. Y Jesús es el único que nos puede llevar al cielo, porque, como dice nuestro Señor Jesucristo, Él es el que bajó del cielo y no hay otro que suba al cielo sino Él. Entonces, si no nos convertimos en otros Cristos, no vamos a ir al cielo. Y esa es nuestra labor de cristianos. Ser cristianos es ser otros Cristos. Andar en la verdad, andar en la paz del Señor, en la que Él nos dejó cuando se le aparece a los discípulos y le dice, la paz os doy, mi paz os dejo, no como la da el mundo, sino que la paz que Él da es la paz de Dios, la paz de la tranquilidad en el orden, la paz de nuestra conciencia, la paz de decir, estoy aquí, creado por Dios, fui creado por Dios para conocerlo, para amarlo, para servirlo en esta vida y para luego gozarlo en la vida eterna. Y el ser cristiano, practicante, el ser católico, el recibir los sacramentos, el rezar, el acompañar a la Virgen con el Santo Rosario, al levantarse con las oraciones de la mañana, al acostarse con las oraciones de la noche, leyendo el Evangelio, estamos conociendo a Dios nuestro Señor. Conociéndolo, no podemos dejar de amarlo. Y si lo amamos, cumplimos con su mandamiento. Y finalmente, vamos a vivir la vida eterna. Es eso el plan que tiene Dios con cada uno de nosotros. Y está en nosotros el decir, sí quiero, soy cristiano, no de nombre, sino, como dice San Juan, hijitos míos, no amemos de palabra, sino con obra y de corazón. Seamos realmente cristianos, no solamente de palabra, no porque fuimos bautizados, porque nuestros padres nos bautizaron hace rato, y después porque cada tanto vamos a hacer una peregrinación a alguna gruta de la Virgen. Seamos cristianos todos los días de nuestra vida, en cada momento de nuestra vida. Y así vamos a tener realmente la paz de Cristo nuestro Señor, que ya empieza en esta vida y no termina, sino en el cielo, que no termina nunca. Pidamos a la Santísima Virgen ser otros Cristos entonces, que ella nos moldee, que ella nos forme, que ella que convivió tanto tiempo con su Divino Hijo, seamos otros Cristos y ella nos mesa en sus brazos. Y durmámonos en los brazos de María Santísima, pidiéndole que ella sea nuestra estrella, que nos guíe, nuestra luz, nuestra Madre, que nos lleve de la mano al cielo. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.